Hoy en la mañana se dio la noticia de que Dios nos regala 3 obispos auxiliares para nuestra iglesia. Monseñor Juan Carlos Ar Guzmán, que era nuestro rector del seminario, ahora, bueno, obispo auxiliar. Monseñor Pepe Garza Madero, o José Manuel Garza Madero, que era párroco de Fátima, ahora también nuestro obispo auxiliar. Y el regalo también de la vida consagrada, Monseñor César Garza Miranda, que era párroco del Templo de Guadalupe en San Pedro Garza García, franciscano. Dios Espíritu Santo nos regala también como nuestro obispo auxiliar. Dios guía siempre a su iglesia, lo agradecemos infinitamente. Y bueno, tenemos ahorita 7 obispos auxiliares. Posiblemente haya algún servicio más que se le pida a los obispos auxiliares con más tiempo. Digo, porque nunca habíamos tenido 7, bueno, 8 con don José Lizares, nada más para hacer el elenco, aparte de Monseñor Juan Carlos Arc, de Monseñor José Manuel Garza Madero, de Monseñor César Garza Miranda, pues está también don Alfonso Miranda Guardiola, que es nuestro secretario también de la SEM, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, don Juan Armando Pérez Talamantes, don Heriberto Cavazos y don Oscar Tamés. Entonces tenemos siete señores obispos auxiliares, más don José Lizares, que pues como emérito, pero sigue todavía sirviendo en nuestra iglesia. Pues nos encomendamos a Dios y sobre todo, qué mejor regalo que el Evangelio del día de hoy. Vamos pues a encomendarnos a Dios en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de toda tu asistencia en la vida natural y en la vida sobrenatural, en la vida del tiempo y todo lo que nos hace aspirar a la eternidad. Gracias por la historia humana y gracias por la historia de salvación. Gracias, Señor, por lo que podemos hacer por la patria terrena y gracias porque construimos la patria celestial. Gracias, Señor, por el don de tu iglesia, por esta amada iglesia de Monterrey. Te pedimos, Señor, que nos conceda siempre lo necesario y que los señores obispos que han sido elegidos y que se nos comunicará cuando serán consagrados, contribuyan, se sumen al esfuerzo de nuestro pastor, de don Rogelio Cabrera López, en la presidencia de nuestra diócesis, en el gobierno pastoral de esta amada iglesia de Monterrey, y con sus deberes a nivel nacional e inclusive también a nivel latinoamericano. Gracias, Señor, por el pastor que nos has dado en don Rogelio y por los pastores que hoy también nos concedes, en aquellos que auxiliarán al pastor de esta grey, de esta iglesia de Monterrey. Bien, vamos al capítulo 12 adelante del Evangelio de San Lucas. Es el texto del Evangelio del día de hoy, te decía, ni mandado a hacer. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando les conduzcan a la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy el Evangelio nos habla del Espíritu Santo. Y bueno, nos invita a estar de parte de Dios, de parte de lo que Él nos manifiesta, lo que Él nos inspira. Y a no negar
que somos cristianos. No es que él tenga una actitud de, de reacción. O sea, no quise decir una actitud vengativa, no, 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 porque eso ni siquiera. Pero tú no me das, yo no te doy. Tú me niegas, yo te niego, no. Más bien, en la tierra nosotros escribimos lo que aspiramos en la eternidad. ¿Cómo quiero que me reconozca Dios un día como cristiano si yo no me reconozco como cristiano en la tierra? O sea, ¿cómo quiero que Dios me vea como su hijo si yo no me muestro como su hijo aquí en la tierra? O sea, ¿cómo quiero que Dios un día me reciba como miembro de la iglesia si aquí en la tierra no me reconozco y más bien reniego de mi ser iglesia? Entonces, aquí el texto del Evangelio no es que Dios tenga una reacción, te digo, no es la palabra vengativo, más bien, al final de cuentas, Dios acepta lo que tú y yo deseamos y el cielo será la prolongación de lo que en la tierra hagamos. Por eso, bueno, hoy se nos habla también acerca de no negar al Espíritu, de no pecar contra el Espíritu Santo. Hoy mismo manifiesto, o sea, lo que al principio y con la primera diapositiva manifestamos desde nuestra fe. Bendito Dios Espíritu Santo que guía a nuestra iglesia y que nos dará siempre lo mejor, siempre lo mejor. Y bueno, la asistencia del Espíritu Santo en la letra rojilla, cuando los conduzcan a la sinagoga, no se preocupen sobre qué es lo que van a decir o qué no van a decir, cómo van a defenderse. El Espíritu nos inspira. Bien, adelante, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Eh, es bueno que recuperes estos dos términos que ya hemos mencionado, la palabra ruach, que significa viento, significa espíritu, soplo, el ruach. Recuerda que es una palabra que le llamamos onomatopéyica, o sea, como suena, se convierte en una identificación de lo que la palabra significa. Por poner el ejemplo más concreto y quizá el más divulgado en el inglés, la palabra ring, pues es el sonido, pero también al mismo tiempo significa timbrido, significa sonido. Entonces la palabra ruach, o sea, significa ruach, es algo que se aspira y que suena fuerte, porque es el sonido gutural, el sonido del viento. Y la palabra neuma habla acerca también del espíritu, pero ruach es en hebreo y neuma en griego. Y hoy te recuerdo lo que tú y yo profesamos en el credo, primero sobre la relación entre el espíritu y el Padre y el Hijo, pero segundo, la forma en que se manifiesta en el tiempo. Dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y hoy decimos y lo reconocemos que también habla por nosotros, por ti, por mí. Se trata de la palabra oportuna que nos ha inspirado en el momento adecuado. ¿Y quién de nosotros podría negar que ha recibido el regalo de esa palabra que el Espíritu suscita en nosotros en el momento en que más lo necesitamos? Debemos ser justos y revisar nuestra vida, nuestra historia y descubrir cómo el Espíritu Santo nos asiste. Hoy pues hablamos acerca del Espíritu que habla en cada uno de nosotros. Adelante, antes de hablar de los dones, quiero hablar sobre nuestra persona. O sea, lo primero, lo esencial es valorar nuestra persona. Dios va a actuar, pero nosotros a veces somos los que obstaculizamos. El espíritu se mueve donde quiere. Dice el Señor, puedes oír como el viento, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Pero lo primero para que el espíritu pueda actuar es que tú y yo reconozcamos que somos dignos, que tenemos una existencia única, una individualidad que nos hace virtuosos, irrepetibles, tu persona y mi persona, y que Dios nos ha dado las facultades espirituales porque el espíritu actúa
ahí donde Dios ya nos revistió con voluntad y entonces mueve nuestra voluntad. Dios nos dio libertad. Bueno, Dios hace que ejerzamos la libertad de forma perfecta y de forma plena, o sea, como cuando un servidor se consagra, como cuando alguien da un paso fundamental a un compromiso sacramental, pero también apostólico, ministerial. El Espíritu también en la inteligencia nos hace que podamos nosotros tener más claridad sobre aquellas cosas que vivimos, sobre aquello que tenemos que decir, sobre aquello que tenemos que disfrutar, pero junto con la voluntad, la inteligencia y la libertad, recordemos que también el Espíritu hace que los dones sobrenaturales, como son las virtudes teologales, se planifiquen en nosotros, una fe más sólida, una fe, digamos, con mayor sabiduría y con mayor consejo, una esperanza inquebrantable, por eso también la fortaleza, y una caridad perfecta, también la fortaleza para no cansarnos de hacer el bien. Hoy pues se nos invita para que no ofendamos al Espíritu Santo. ¿Cómo lo ofendemos? Cuando nos desalentamos, cuando pensamos que Dios nos abandona, cuando pensamos que ya no tenemos solución, cuando pensamos que ya no hay posibilidades ni en tu persona ni en la mía, y sobre todo cuando pensamos que en las otras personas ya no hay posibilidades. O sea, cuando caemos en el desaliento, estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Y sobre todo cuando caemos en determinismos. O sea, digamos, como si todo fuera pura casualidad, como si todo fuera azar. Espérame, no, no, no. Dios guía a su iglesia. O sea, Dios es un Dios vivo. Jesús está vivo y el Espíritu nos guía. No podemos caer en determinismos. Al contrario, o sea, debes saber que Dios está con nosotros, que Dios nos guía institucional y personalmente. Y esto permite que nos relacionemos de forma distinta con nuestros hermanos, pero también para con la persona de Dios. Y bueno, vamos dirigiendo nuestra mirada un poco hacia los dones, porque Dios distribuye gracias especiales a todos los fieles. Dios nos da dones, Dios permite que haya obras, deberes que ejerzamos las personas. Eh, Dios ubica sobre todo, o más bien debemos ubicar que lo que se nos da del Espíritu tiene una función común, o sea, no es para gloria. ¿Por qué la caridad es la reina de las virtudes y no el hablar? Porque el hablar en lengua de pronto caer en que sí, muy espiritual, este, en cambio la caridad no termina en mí. Eso, sano. Yo podría hablar las lenguas de los ángeles, pero aún eso puede quedar también en una actitud, digamos, no adecuada. Eh, Vamos pues a hablar acerca de esos dones del Espíritu Santo. Adelante. Hablemos de los primeros tres dones: entendimiento, ciencia y sabiduría. Hablar del entendimiento es hablar de la fe, ¿sí? Eh, Debemos pedirle a Dios el entendimiento para poder conocer lo que Dios nos ha revelado. Este, el misterio perfecto se va a aclarar cuando lleguemos al cielo, pero sobre todo ir conociendo la acción de Dios, o sea, entender cómo está nuestra vida, entender cómo Dios actúa. Entonces, el entendimiento es un don que va sobre nuestra fe para que nuestra fe sea más lúcida, más iluminada, más luminosa, y entonces podamos nosotros conocer lo que Dios nos expresa.
A diferencia del entendimiento, la ciencia se dirige ya no a las cosas de Dios, sino a las criaturas. Que bueno, o sea, entendemos que Dios nos habla también mediante la creación, es cierto, pero el entendimiento se dirigiría hacia la revelación como tal, en tanto que la ciencia, hacia ese lenguaje oculto en la criatura, que el hombre pueda conocer, que ame a las criaturas, pero también lo importante en la ciencia es que no nos quedemos en las criaturas, sino que las criaturas nos lleven a Dios, pero que también amemos a las criaturas con la luz de Dios y con el amor con que Dios ama a las criaturas, porque cada día de la creación, dice el texto del Génesis, vio Dios que estaba bien, vio Dios que estaba bien, vio Dios que estaba bien. O sea, toda criatura viene de Dios y refleja a Dios, y por lo tanto la creación también nos debe llevar a Dios. O sea, un amanecer hermoso, o sea, un descanso nocturno, una anoche, la noche estaba hermosa, hermosísima, o sea, poder disfrutar de la noche, poder disfrutar del día, de este amanecer. Bueno, se necesita el don de ciencia para que tú y yo conozcamos y amemos a las criaturas bajo la luz de Dios. Entonces es el don de la ciencia. Pero viene entonces el tercer don. Estos tres dones están muy vinculados, pero son distintos, porque el entendimiento es claridad en la fe. La ciencia es capacidad de conocer y amar a Dios y a las criaturas, o a las criaturas y a Dios. Pero la sabiduría es capacidad de saborear, ¿sí? O sea, saborear lo que Dios nos da. Es ese rayo que Dios nos da, una luz que ilumina, que esclarece, que le da brillo a los ojos del alma, que calienta nuestro corazón, que hace que surja amor en nuestro corazón, que hace que haya gozo en el corazón. Diferente al entendimiento, reitero, la ciencia es hacia las criaturas. El entendimiento es sobre lo que Dios nos habla. Pero si el entendimiento hace que la fe sea más lúcida, en el caso de la ciencia, de la sabiduría, es un corazón que disfruta, un corazón que saborea la vida, es amar y disfrutar lo que Dios nos da. Y esto es importante, porque el amor va mucho más allá, penetra más hondo, entiende, adivina lo que la razón atisba. Si el entendimiento ilumina nuestra razón, el don de sabiduría ilumina y hace que se encienda nuestro corazón, como los discípulos de Maús. Con razón nuestro corazón ardía. Claro, el Señor fue explicándoles lo que estaba escrito en el texto sagrado a lo largo del camino, pero junto con ese entender y ese abrir el entendimiento, la persona empieza a tener un corazón distinto. Esa es la sabiduría de Dios. Adelante, veamos otros dos dones que van muy unidos, que es el temor de Dios y la piedad. El temor de Dios es para nosotros el sentirnos dependientes de Él, un sentido de querer saber que Él es de donde procedemos, Él es el que nos da la vida, y por lo tanto jamás voy a levantarme contra Él, jamás. Yo dependo de Dios, eh, y el temor de Dios significa humildad, pero también agradecimiento. El temor de Dios significa, Señor, si estoy aquí es por tu bondad, o sea, reconocer ese, sentirse criatura. Y bueno, Señor, el temor hacia tu persona hace que todos los días yo te diga, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad en mi vida. O sea, sé, Señor, por el temor, que no es miedo, sino es un amor, un sentimiento, un afecto, donde le digo, Señor, acepto tu voluntad, lo que tú manifiestes. Pero si el temor en ese sentido es un sentido de dependencia de Dios, la piedad surge de sentirnos hijos. Sí. O sea, el temor de Dios me hace sentirme criatura, lo cual es bueno, porque la criatura no puede rebelarse contra su creador. Pero la piedad me hace sentirme hijo y sentirlo a él como papá. Si ves la diferencia, el temor de Dios me hace sentir criatura, y le agradezco al divino creador todo lo que me ha dado. Pero la piedad dice,
yo me siento, y como dice San Juan, no tan solo nos llamamos, sino que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, dice San Pablo también. Nos sintamos y vivamos como hijos de Dios. Y entonces, fíjate, lo más importante, el don de piedad hace que tú y yo efectivamente seamos otros Cristos. O sea, porque Cristo es por naturaleza hijo de Dios, pero tú y yo iremos transformando nuestra vida de hijos eh, porque nos unimos a Cristo y porque en Cristo somos hijos también. Sentirnos hijos de Dios. O sea, si en el temor yo sé que el Creador no deja a su criatura, en la piedad el Hijo sabe que el Padre jamás lo va a dejar. Gozarnos de ser hijos de Él. Por eso ese es el don de la piedad. Sentirnos y por lo tanto si me siento hijo de Dios, me siento hermano de Jesús, pero también hermano tuyo y amar a nuestros hermanos. O sea, el don de piedad hace que también tú y yo digamos, ¿qué puedo hacer por mi hermano? O sea, ¿qué puedo hacer por mis otros hermanos? Si puedo hacer algo, debo de hacerlo. Entonces ya hemos hablado de los primeros tres dones, que sería el don de, pues de entendimiento, el don de consejo, el don de sabiduría. Ya vemos ahora el don de temor de Dios y el don de la piedad. Los últimos dos, hablemos del consejo y hablemos de la fortaleza. Adelante, por favor. El don de consejo hace que la prudencia, que es la inteligencia, eh, reciba de Dios sobre todo la orientación sobre lo que tenemos que hacer, sobre cómo tenemos que actuar, sobre todo en los momentos en que tenemos que tomar decisiones importantes que trascienden y que tenemos que discernir, en que tenemos que dar pasos que ya son irreversibles, porque hay pasos tuyos y míos que no tienen vuelta atrás. Y hay momentos difíciles. Hay momentos en donde le dice, Señor, dame tu luz. ¿Qué le estás pidiendo? Dame el consejo. Señor, ilumíname, Señor. Por favor, tengo que tomar una decisión importante. Fíjate cómo no es ni el don de entendimiento sobre la fe. Fíjate cómo no es ni el don de ciencia sobre nuestra relación con las criaturas. Fíjate cómo no es el don de la sabiduría para saborear, para disfrutar, para que el corazón ame más. No, este don de consejo es para tomar decisiones. Y entonces el Espíritu hace que nuestras virtudes, inteligencia, voluntad y libertad, podamos ejercerlas bien para que en la prudencia obremos adecuadamente. Finalmente, bueno, hablamos de la fortaleza, que no es otra cosa sino vencernos a nosotros mismos, que es lo más difícil. Claro, mantenernos de pie, claro, dar testimonio de la fe, claro, no abandonar el camino de la vida cristiana, o sea, muchas cosas, pero lo principal, la fortaleza es vencernos a nosotros mismos. Claro que quien tiene fortaleza es una persona constante y no se cansa y se sobrepone al cansancio. Y bueno, en el caso de cuando nosotros hacemos apostolado, como el apostolado que hoy estamos haciendo, necesitamos la fortaleza para que no decaigamos. Necesitamos del Espíritu Santo, claro que sí. Y lo más maravilloso adelante es que estos dones ya los tenemos. Se nos dieron por el don del bautismo y por el don de la confirmación. Pero es necesario invocar a Dios. Es necesario ser dóciles a las inspiraciones de Dios. Por eso hoy pidamos la luz del Espíritu Santo, el no blasfemar contra el Espíritu Santo, sino que al contrario pedirle que nos ayude, que nos inspire, que nos perfeccione, que nos dé esos sagrados dones. ¿Cuál don necesitamos? El don del entendimiento, el don de la ciencia, el don de la sabiduría, el don de temor de Dios o de piedad o el don de consejo, de fortaleza. ¿Cuál necesitamos más en este momento? ¿Cuál necesito yo y cuál necesitas tú? Pidámoslo a Dios Espíritu Santo.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.